Saludos, bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Segura Moreno. Yo soy Andreu Chimal. Mi nombre es Octavio Saucedo y expondremos una deducción de la ley de Snell. Comencemos. Para dar paso al estudio de las leyes de refracción, recordemos el campo al que éstas pertenecen, la óptica, una rama de la física que se ocupa del estudio del comportamiento de la luz visible y de otras ondas electromagnéticas. Particularmente, centrémonos en una pequeña pero importante rama de la óptica llamada óptica geométrica, la cual estudia el comportamiento de la luz mediante la introducción del modelo de rayos de luz. Si la luz estuviera compuesta de partículas, un rayo de luz sería la trayectoria que éstas trazan, y si la luz estuviera formada por ondas, los rayos de luz serían las trayectorias de sus frentes. Este modelo es particularmente útil para estudiar la interacción de la luz con cuerpos reflectantes y o refractantes, despreciando cualquier efecto ondulatorio o cuántico. Cuando un rayo de luz incide en una superficie lisa que separa dos materiales transparentes, como el aire y el vidrio, o el agua y el vidrio, la onda en general es reflejada parcialmente, es decir, los rayos rebotan sobre la superficie, y también refractada parcialmente hacia el segundo material, es decir, los rayos se transmiten a través de este, como se ilustra en la figura. Por ejemplo, cuando miramos a través de la ventana de un restaurante desde la calle, observamos una reflexión de la escena en la calle, pero una persona en el interior del restaurante puede ver a través de la ventana la misma escena conforme la luz la alcanza por refracción. Para estudiar cómo se comporta la luz en la interfaz entre el aire afuera de la cafetería, un material A, y el vidrio, un material B, es necesario definir lo que es un índice de refracción. El índice de refracción de un material transparente, denotado por N, desempeña un papel central en la óptica geométrica. Se define como la razón entre la rapidez de la luz, que denotamos por C, en el vacío y la rapidez de la luz V en el material. En general, resulta más fácil medir el índice de refracción de un material que la rapidez de la luz en el mismo, puesto que la medición de la rapidez de la luz en cualquier medio presenta una labor muy compleja. Para el caso que se ilustra, como la luz viaja más rápidamente en el aire que en el vidrio, se tiene que el material B tiene un índice de refracción mayor que el del material A. Más aún, se observa que el ángulo θ B es más pequeño que el ángulo θ A. Una vez hechas estas observaciones, ya tenemos todas las herramientas necesarias para enunciar la ley de refracción o ley de Snell. Para un rayo de luz y un par dado de materiales A y B en contacto, la razón de los senos de los ángulos respecto a la normal de la superficie, θA y θB, es igual al inverso de la razón de los dos índices de refracción. Más comúnmente, esto se enuncia: n sub A seno de θA es igual a n sub B seno de θB. Son varias las formas en las que se presenta la deducción de la ley de Snell. Sin embargo, nuestro propósito de hoy será deducirla utilizando un poco de geometría y cálculo diferencial. Para ello, es necesario enunciar un principio fundamental que sustentará dicha deducción, el principio de Fermat. Este principio cuenta con una versión más antigua, conocida como principio variacional, enunciado por Herón de Alejandría en la antigua Grecia, quien dijo que la trayectoria tomada por la luz para ir de un punto S a un punto P a través de una superficie reflectora es la más corta posible. Un poco más de 1500 años después, en 1657, el jurista y matemático francés Pierre de Fermat reformuló la afirmación de Herón de la siguiente manera: la trayectoria real que adopta un haz de luz entre dos puntos es aquella recorrida en el tiempo mínimo. Enunciado este principio, ya podemos comenzar la deducción de la ley de refracción o ley de Snell. Suponga que se tiene un rayo de luz proveniente del punto A que viaja a través de un medio número 1 y se refracta, transmitiéndose hacia un segundo medio hasta llegar a un punto B. Las distancias desde la superficie en donde se refracta el rayo hasta el punto A y el punto B, paralelas a la normal de la superficie,
son respectivamente L1 y L2, sea A la distancia de separación entre los puntos A y B horizontalmente y X la distancia entre la normal y el punto B. Ambas longitudes se miden paralelas a la superficie. Queremos hallar el tiempo de viaje en función de x. Supongamos que la luz viaja a una rapidez v1 en el primer medio y a una rapidez v2 en el segundo medio. Siguiendo la figura 1, tendremos que la distancia recorrida por el rayo de luz desde el punto A hasta el origen es la raíz cuadrada de a menos x al cuadrado más L1 al cuadrado, y la distancia desde el origen hasta el punto B es la raíz cuadrada de la distancia x cuadrada más L2 al cuadrado. Luego, sabemos que la rapidez se obtiene dividiendo la distancia por el tiempo. Así, los tiempos de viaje serán los siguientes. El tiempo del punto A al origen estará dado por la distancia x1 entre la velocidad v1 y el tiempo desde el origen hasta el punto B estará dado por la distancia x2 entre la velocidad v2. Por lo que el tiempo total del viaje será t1 más t2. Nótese que x pertenece al intervalo 0 a a, pues es una distancia positiva acotada por a. Ahora obtendremos los puntos críticos para minimizar la función. Utilizando las siguientes reglas de derivación, procedemos a derivar la regla de correspondencia obtenida t de x. Puesto que la derivada abre sumas, derivaremos término a término, y como 1 entre v1 y 1 entre v2 son ambas constantes, salen de la derivada. Para derivar las raíces, ocupamos la tercera regla de derivación mostrada, y para poder aplicar la regla de la cadena, utilizaríamos la regla de la potencia. Simplificando esto, puesto que hay un 2 en el numerador y denominador de ambos términos, este 2 se cancelará, obteniendo así la expresión mostrada. Continuamos igualando a 0 la derivada de t de x para encontrar sus puntos críticos. Estos son aquellos valores de x que maximizan o minimizan el tiempo de viaje. Se obtiene entonces que la expresión anterior es igual a 0, por lo que ambos términos deben ser iguales entre ellos. Analizando ahora la figura 2, nos damos cuenta de que el seno del ángulo de incidencia es igual a la distancia a menos x dividida por la distancia desde A hasta el origen, y que el seno del ángulo de refracción es igual a la distancia x dividida por la distancia desde el origen hasta B. Sustituyendo estas dos ecuaciones en la ecuación número 1, obtenemos la condición que minimiza el tiempo, esto es, 1 sobre la velocidad 1 por el seno de z1 es igual a 1 sobre la velocidad 2 por el seno de z2. Multiplicando ambos lados de la ecuación por c, que es la velocidad de la luz, obtenemos lo siguiente. Finalmente, recordando que el índice de refracción se define como la razón entre la rapidez de la luz en el vacío y en el medio, habremos encontrado la forma en la que comúnmente se expresa la ley de refracción. Como nota al pie, es importante notar lo siguiente. Puesto que x está acotada entre 0 y a, entonces estos dos valores, 0 y a, también son candidatos a puntos críticos, ya sea máximo o mínimo. No es difícil notar que si x es igual a 0 o x es igual a a, la totalidad de la diagonal del trayecto se va a realizar sobre uno de los dos medios. Puesto que la luz debe viajar más rápido en un medio que en el otro, esto significa que en x igual a 0 o en x igual a se va a encontrar un valor máximo. Por eso es que podemos afirmar que la condición que hemos encontrado aquí minimiza y no maximiza el tiempo de viaje. A manera de conclusión, recordamos que las ecuaciones de Maxwell son las relaciones fundamentales del electromagnetismo. Sin embargo, es notable que el principio de Fermat se anticipa 2 siglos al análisis de Maxwell. Tanto es así que la ley de Snell resulta ser una consecuencia natural de estas célebres ecuaciones. Sin nada más que agregar, Agradecemos su atención prestada. Gracias por ver.